Estar ahí. ¿Habéis oído alguna vez, habéis escuchado el sonido de una trompeta bíblica, de un shofar? Voy a intentarlo. Daniel, si no sale, te aseguro que he estado ensayando en casa. ¡Auch! No, imagínate miles de estos sonando. Y este shofar, podéis olerlo después si queréis, os lo dejo ahí para que lo hagáis, todavía huele a carnero. Oh. Lo compré en Jerusalén de recuerdo, ¿cómo se dice esto que compran los turistas? De souvenir, ahí está. Era el más barato, habían unos muy bonitos, largos, así de grandes, impresionantes. Valían como más de 200 euros, así que no lo compré. Pero el shofar, el cuerno de carnero. En esta tarde vamos a hablar sobre la fiesta de las trompetas. Y vamos a hablar de esta fiesta tan particular que se acerca la semana que viene, los días 24, 25, 26, 27. 25, 26, 27, 3 días. ¿Lo digo bien, Mariana? 3 días. ¿Estás conmigo? Muy bien. Termina el día 27. Y vamos a ver lo que pasa después, y vamos a ver lo que simboliza, vamos a aprender muchísimo de la palabra de Dios, y de verdad que le pido al Señor que este mensaje, este estudio de las Escrituras en el shofar, ponga fuego en nuestra alma. Es mi oración, ha sido mi oración, y hablaremos de ello a lo largo del mensaje. Pero vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos bendiga, a reconocerle a Él en todos nuestros caminos, como Él mismo dice. Vamos a orar. Padre, me acerco a ti una vez más, agradecido por la bondad que tienes hacia nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, somos redimidos por tu gracia, por tu bondad, por esa misericordia inmerecida. Y tú nos sostienes, nos ayudas, nos esfuerzas en todas las cosas. Te pido, Señor, que tú me ayudes a predicar en esta tarde como conviene, como a ti te agrada. Con todo mi corazón, Señor, realmente pueda transmitir el mensaje y pueda glorificarte a ti en todas las cosas. Señor, ayúdanos, dirígenos, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Abramos la Biblia, por favor, en Levítico capítulo 23. Y mientras buscáis ahí, en capítulo 23 de Levítico, voy a yo mismo a silenciar mi teléfono. Y así, si también vosotros tenéis vuestro teléfono abierto, podéis silenciarlo. Seguro nos ayudará. Muy bien. Voy a pasar al equipo técnico un vídeo, lo voy a pasar a WhatsApp del equipo técnico de Ministerio Audiovisual, y después del mensaje, equipo técnico, lo estáis recibiendo ahora, si lo podéis pinchar y lo mostráis en pantalla, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta manera. Si me habéis seguido bien, después del mensaje veremos este vídeo. Muy bien, estáis en Levítico capítulo 23, justamente en Levítico capítulo 23. No voy a leer todo el capítulo, es el capítulo de las fiestas de Jehová. Voy a centrarme solamente en esta fiesta particular, aunque voy a explicar las demás. Vayamos a Levítico capítulo 23, versículos 24 y 25. Voy a empezar, de hecho, en el 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, de shofars, que habéis escuchado, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor, a Jehová. Voy a leer hasta ahí. Levítico 23 es el capítulo que el Señor da instrucciones a la nación de Israel respecto a lo que llamamos las fiestas antiguas de Israel o las fiestas de Jehová. Levítico 23 es un capítulo que ha sido seguido por los judíos a lo largo de los milenios. Han obedecido a estos mandatos y cada una de estas fiestas para los judíos tiene una importancia caudal y vital. Ahora, hermanos míos, la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis ha sido dada también a nosotros creyentes para que podamos ver en estas fiestas, en esta palabra, verdades espirituales para el siglo XXI y para cada uno de nosotros.
Las fiestas de Jehová están aquí para poder ser entendidas desde un contexto cristiano en el siglo XXI. Y para poder entenderlo y hacerlo, tenemos también que entender qué significaban para la nación de Israel y qué propósito había en esas fiestas. Al ir al Nuevo Testamento descubrimos que el mismo Señor Jesucristo guardó esas fiestas, eran sus fiestas. Tal vez a nosotros nos cueste un poco entender algunas de estas fiestas y sus simbolismos. Sobre todo si lo pensáis en un momento, porque venimos de un contexto bastante pagano, ¿verdad que sí? ¿Cuántas de nuestras celebridades aquí en España o en otros países son fiestas del Señor? ¿Navidades? ¿Día de Todos los Santos? ¿Vacaciones? Si os dais cuenta, muchas de las celebridades que tenemos, de las fiestas, de las celebraciones que tenemos, de las fiestas que tenemos, aquí en España nada tiene que ver con el Señor en absoluto. Pero estas fiestas son importantísimas porque nos muestran verdades espirituales que tienen que ver con tu vida cristiana y con mi vida cristiana, empezando por la celebración de la Pascua, Levítico 23:5, voy a mencionarlas, es la primera. Todos sabemos la importancia de esta celebración, la Pascua, que representa el Cordero que iba a quitar el pecado de la humanidad. Es en memoria del rescate del pueblo de Israel desde el ministerio del ángel de la muerte, cuando pasó por encima de Egipto, y los judíos celebrando en sus hogares con un cordero sacrificado y sangre en la puerta, en el dintel de la puerta, mostrando que esa casa estaba bajo la obediencia y el pacto de Dios. Es un retrato de Jesucristo como el cordero y su muerte en el Calvario. La Pascua era ese símbolo precioso para la nación de Israel que nosotros hoy, a partir de ese nuevo pacto que el Señor hizo en la última Pascua, hoy podemos recordar la muerte del Señor Jesucristo. La otra fiesta que nos habla en Levítico 23 y versículos 6 hasta el versículo 8 son los panes sin levadura. Una fiesta peculiar. Además, imaginaros panes recién hechos, sin levadura, crujientes, buenos. Eso que hemos comido bien, pero empezamos a tener hambre. ¿Qué significa esto? Es en memoria de los días de limpieza de Israel en el desierto. Hay ahí una clara muestra y retratos de la condición de Cristo sin pecado y de la santificación del creyente. La levadura en la Biblia representa el pecado. Por eso los judíos en este día de los panes sin levadura limpiaban todas las cosas. Incluso también en la Pascua. Creo entender que la mamá de la familia se paseaba a lo largo de la casa con una pluma de ave, limpiando, barriendo literalmente todo polvo que pudiera ser polvo de levadura. Dejando todo bien limpio porque hablaba de la santidad y de la consagración, esos panes sin levadura. Es ese ejemplo de Cristo, el cual no tiene pecado. Es una condición de Cristo sin pecado, pero también de la santificación del creyente. Detrás de esa enseñanza, el pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros que hemos comido de ese pan de vida, los panes sin levadura, otra de las grandes celebraciones. En el versículo 9 hasta el versículo 14 habla de las primicias. Acción de gracias por las primicias de la cosecha. Muy unido a la tierra, muy unido al fruto, muy unido a la bendición. Es una fiesta solemne que Dios nos da para recordar, celebrar con gratitud las grandes bendiciones de Dios. ¿Pero qué significa? Es el retrato de la resurrección de Jesucristo y nuestra victoria sobre la muerte. Los primeros frutos de la resurrección, aquellos que hemos creído en Cristo, viviremos una vida eterna. Pero veamos ahora Levítico 23, capítulo 23, versículos 15 hasta el 21. Nos habla de otra fiesta, la fiesta del Pentecostés. Y seguro que esta os suena más por el libro de Hechos, cuando encontramos ahí que la iglesia estaba ese día de Pentecostés reunida cuando vino el Espíritu Santo. Otra vez es una acción de gracias por la cosecha. Es el retrato del día en que la predicación del Evangelio en Jerusalén dio fruto y resultó en el inicio de esa iglesia primitiva en Jerusalén.
el día en que el Espíritu Santo vino a morar en el creyente. Hechos capítulo 2 nos habla de esa festividad. Pero entonces encontramos la fiesta que he hablado, la fiesta de las trompetas. Y es una fiesta que está aquí bien narrada. De nuevo el Señor habla a Moisés, le dice que hable a los hijos de Israel, o sea, es para toda la nación, y diles en el mes séptimo, recordad que los meses judíos no son como nuestros meses, ellos se siguen por la luna, no como nosotros, no son años de 365 días, y en ese séptimo, el primer del mes, tendréis día de reposo. La palabra ahí es Shabbat. Es un momento para no descansar en el sentido de holgazanería, de siesta, es en el sentido de dejar de obrar, es lo que quiere decir Shabbat. Dejar de crear, como Dios hizo cuando Él reposó. Es un día de reposo, pero es una conmemoración, y fijaros eso, al son de las trompetas. La palabra shofar es ese sonido, luego veremos el vídeo, que seguro que nos va a ayudar más. Y es una santa convocación. ¿Qué quiere decir santa convocación? Es para todo el pueblo. Toda la nación de Israel tenía que acercarse a la zona del tabernáculo. Toda la nación de Israel, cuando estaban en el templo, tenían que venir al templo. Las trompetas sonaban. Era una llamada a toda la nación, a todo el pueblo. Y ahí se presentaban. Creo que fue en el año 2017, si recuerdo bien mis datos, que encontraron una piedra a los arqueólogos, una piedra bastante grande, que había caído desde la muralla, donde está el Muro de las Lamentaciones, un poco más abajo, es donde encontraron esta piedra, donde ponía en hebreo el lugar de la trompeta. El lugar de la trompeta. Y así parece que era, los arqueólogos dicen, una señalización, como las señales que encontramos en la calle, marcando el lugar donde se encontraba el templo, el lugar de la trompeta. Y ahí se reunían con esta santa conmemoración. Y esta mañana lo dije, que la trompeta, el shofar en las Escrituras, era usado por diferentes aspectos. Era usado para la guerra, era usado, los profetas lo usaban cuando tenían que predicar, sonaba el shofar para que la gente escuchara el mensaje divino, y era usado también para llamar a las personas a la adoración. Era el momento en que esas trompetas sonaban. No podían hacer ningún trabajo. No había ninguna obra que ellos podían hacer para poder disfrutar de esa fiesta. Solamente tenían que oír el sonido de la trompeta y acercarse a ese lugar. Disfrutar, de verdad os lo digo, cuando escuchas los shofar sonando bien, no como el pitido que he pegado, un sonido hermoso. Ahora, muy bien, Pedro, gracias por la explicación. Creo que ahora sé más sobre las festividades judías. Pero ¿de qué me sirve esto? Un momento. Me quedan 2 fiestas. Dejadme explicarlas antes de entrar en una aplicación importantísima para la iglesia del siglo XXI. Después de la festividad de las trompetas se producía el día de la expiación, Yom Kippur. Yom Kippur es mencionado en los versículos 27 hasta el versículo 32. Es un día santísimo para la nación de Israel. Es el día de la gran redención. Es un retrato de Israel volviéndose al Mesías y reconociéndolo en los últimos días. El libro de Hebreos menciona el versículo, aunque no vayamos ahí, capítulo 9 y versículos 1 hasta el versículo 28. Zacarías capítulo 12, versículos 10 o 13, versículo 1, nos habla de este Yom Kippur, el día en que Israel reconoce por fin que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido para la nación de Israel. Hermanos, los judíos no adoran al mismo Dios que nosotros adoramos, tenemos que tener esto en cuenta. Ellos no conocen que el Señor Jesucristo es también Dios. Ellos no reconocen que Cristo era el Mesías prometido. Ellos necesitan ser salvos, igual que los gentiles. No por ser de la nación de Israel son más santos, consagrados o mejores que ninguno de nosotros. Es un gran error creer que los cristianos tenemos que hacernos judíos. Y también es un gran error pensar que los judíos en algunas de sus tradiciones culturales tienen que abandonar eso cuando se hacen creyentes. Porque ellos son de una nación diferente,
Nosotros seguimos comiendo pan tomacat, ¿verdad que sí? Así que no os extrañe si los judíos comen kosher o otras celebraciones, perdonadme. Tenemos que entender la necesidad de la nación de Israel para orar por ellos. La Biblia nos exhorta a que oremos por la paz de Jerusalén, porque no habrá paz en Jerusalén hasta que el príncipe de paz reine en Jerusalén. Así que el día de la expiación es ese día cuando por fin los judíos reconocerán como nación entera que el Señor Jesucristo era el Mesías. Pero hay una última fiesta, es la fiesta de los tabernáculos. Esta a los niños les encanta, también conocida como la fiesta de las cabañas. Y si habéis estado, yo creo que mi madre estuvo ahí en Israel cuando estaban celebrando la fiesta de las cabañas. En todas las esquinas hacen una cabaña con ramas. Y por eso se llama tabernáculos, con tiendas, recordando los años que Israel moraba en tiendas en el desierto. Y una vez más, vemos ahí una aplicación espiritual, es el retrato de la vuelta y el reino milenial de Cristo, cuando Él regrese y ya haya terminado todo este tiempo que estamos viviendo, y Él inicie su reinado de 1000 años en Israel. Hebreos 10, 5, Zacarías 14 nos narra estas grandes verdades. Por lo tanto, las fiestas antiguas de Israel, en todos esos aspectos y celebraciones, nos hablan de eventos que tienen que ver con tu vida y con mi vida. Esto es algo muy hermoso, algo que debe dar gozo en nuestro corazón. Ahora, volvamos a la fiesta de las trompetas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Tenemos que ver el uso de la palabra shofar en las Escrituras para entender las verdades que hay detrás. Tenemos que ver que ese shofar va muy conectado con eventos en la Escritura directamente relacionados con la Iglesia de Cristo y directamente relacionados con las naciones y con el tiempo en que estamos viviendo. Vamos a abrir las Escrituras en varios pasajes, empezando en Isaías capítulo 27. En Isaías capítulo 27 voy a leer el versículo 12 y versículo 13. Isaías 27, 12 dice: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Isaías capítulo 27 está mencionando en este versículo 13 que se tocará gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos. El pasaje de Isaías capítulo 27 nos está narrando el acontecimiento histórico que algunos de los que habéis vivido, estáis aquí presentes, habéis vivido, cuando el 19 de mayo de 1948 las Naciones Unidas reconocieron a la nación de Israel a través también ya desde el año 45 con un barco llamado Éxodo. Curiosa coincidencia. Tomaron varios judíos un barco en dirección a la tierra de Israel, en ese tiempo bajo la Commonwealth británica, y establecieron lo que hoy es la nación de Israel. Hermanos, eso no había pasado por años. Aún en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, Israel estaba bajo el Imperio Romano. Israel no había sido realmente una nación desde el tiempo en que Salomón y sus hijos reinaron. Miles de años donde Israel estuvo bajo el tiempo de los gentiles, bajo la bota gentil. Y ahora en el año 48 y de repente encontramos una nación. Es por eso que ni Lutero, ni Calvino, ni nada de aquellos antiguos reformadores entendía la profecía bíblica. Pero aquí nos narra algo que fue extraordinario. Cuando la trompeta de Dios fue sonada, fue tocada, y de todas las partes del mundo, como aquel valle de huesos secos en el libro de Ezequiel, si recordáis la historia, los judíos parecían ya haber muerto para siempre.
6 millones de almas de la nación de Israel fueron masacradas en los campos de concentración nazi. Sin embargo, de todos los rincones del mundo, Dios llamó a su pueblo, venid, pueblo mío. Y como dice en este pasaje, desde Egipto a Siria, a los demás lugares del mundo, Dios llevó a su pueblo, a la nación de Israel, empezando a cumplir las profecías, las promesas dadas a esa nación para nosotros hoy lo viéramos. ¿Os dais cuenta del gran privilegio que tenemos al ver esto? Aún voy a deciros algo más. Presidente trompeta, curioso, ¿verdad? Trump, reconoció a Jerusalén como capital de la nación de Israel. Hermanos, eso nunca antes había pasado. La trompeta de Dios fue puesto en los labios divinos y sopló. El shofar habló. Y de esta manera, cosas que estamos viendo en nuestros días forman parte de un cumplimiento extraordinario. A esta generación del 48 se le ha llamado la última generación, lo veréis en algunos libros. Hay disparidad de información al respecto, pero creemos que una generación dura 80 años. Un dato curioso. Ahora, a través de que empiezo a introducir estas grandes verdades, os animo a que veáis la clase de la Fundación Bíblica que nuestra profesora Cami dio ayer y antes de ayer para recoger muchas de estas enseñanzas extraordinarias. Pero tomad este dato, 80 años. 80 años implica que este año, 2022, se están cumpliendo esos 80 años. Vayamos a otro pasaje. Isaías, capítulo 18 y versículo 3. Isaías 18:3. Vosotros, todos los moradores del mundo, voy a leer, perdonadme, para entrar en el contexto, porque está ahí, pero quiero leer desde el versículo 1. ¡Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía! Que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Esto es Egipto. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Disparidad de información nos lleva a pensar en esa nación elevada, estatura de tez brillante, tez clara. ¿Europa? Pero fíjate lo que dice el versículo 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. ¿A qué se refiere este pasaje? Algo está pasando aquí, que estas naciones poderosas, estas naciones surcadas por río, Mare Nostrum, Nilo, Éufrates, Tigris, esa zona, está pasando algo que cuando la trompeta suene, estas naciones van a responder de una manera hacia la misma nación de Israel. ¿Qué es esto? Bueno, la fiesta de las trompetas anuncia para toda la nación, venid y adorad. La fiesta de las trompetas anuncia para los enemigos de Israel, preparados para la guerra. La fiesta de la trompeta anuncia para la nación, escuchad bien el mensaje divino. ¿Y quién tiene esa trompeta en sus labios? Dios mismo. Vayamos al Nuevo Testamento, en 1 de Corintios. 1 de Corintios, vamos a leer en capítulo 15. Primera de Corintios 15, en los últimos versículos, versículo 51. 1 de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escucha esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, a la última trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados
incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habéis descubierto ahí la trompeta? Y en el contexto de Corinto, Pablo está hablando a esta iglesia y diciéndole: escucha, iglesia, yo voy a venir para llevarme a los míos al cielo con voz de trompeta. Ahora, recordando la festividad y el uso de la trompeta en el Antiguo Testamento, podemos entender más que de la misma manera que las fiestas de Jehová implicaban una verdad espiritual para la iglesia, la fiesta de las trompetas nos está hablando ni más ni menos que nuestro recogimiento a Él, del rapto de la iglesia. La fiesta de las trompetas era una fiesta que llamaba a todo el pueblo a que descansara y había cesado sus obras y ahora podía entrar a adorar, a alabar y a escuchar. ¿Verdad que sí? Así nosotros tenemos ahora esta verdad nuevo testamentaria, donde Dios está diciendo a la iglesia: iglesia, os voy a llevar en las nubes, esto mortal, nuestro cuerpo caído, pecaminoso, esclavizado en el pecado, con dolores, sufrimiento, enfermedades, por fin va a cesar de sus obras, vais a ser llevados al cielo en el rapto de la iglesia para entrar a adorar al Señor para siempre. La fiesta de las trompetas, por lo tanto, hermanos, es una celebración que nos habla de una verdad espiritual extraordinaria, que todavía no hemos vivido, pero que puede ser hoy mismo, cuando los labios de nuestro amado Señor empiecen a tocar el shofar para llamar a su pueblo, para ser llevado en las nubes, porque, hermanos, lo que estamos leyendo aquí todavía no se ha cumplido. Estamos viendo que esto es la palabra inspirada de Dios y lo que está diciendo aquí todavía no se ha cumplido. La Biblia es clara, os digo un misterio. ¿Y por qué era un misterio? Porque esto no había sido revelado hasta este punto, donde Pablo, igual que los demás apóstoles, van a hablar de nuestro recogimiento a Él. Entendamos que un misterio no es un secreto oculto. No, es una verdad que no había sido conocida y que ahora va a ser revelada, enseñada. Y por eso tenemos el libro de Apocalipsis, que nos muestra una revelación del Señor Jesucristo como nunca antes lo habíamos visto. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Esto no es el dormir del alma, que se enseña en algunos lugares. Esto quiere decir que no estaremos muertos. Y qué bendición tan grande, hermanos. Saber que en un momento dado, ahora mismo podría ser, Dios nos va a llamar con su trompeta, nos va a decir: ven a mí, pueblo mío, ven aquí, amada mía, como el libro del Cantar de los Cantares, reúnete conmigo. Y hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, es como han traducido la palabra en griego. La palabra es una palabra que implica no divisible, que no se puede dividir, y por eso lo han traducido así. En un instante estaremos en la presencia del Señor. Si puedo compartirlo, mi madre está aquí, el otro día me reí con ella, me decía: yo prefiero morirme antes que ser arrebatada. Y le dije: mamá, ¿por qué dices esas cosas? Dice: porque eso de ser arrebatado es pegarte un susto, de golpe te vas. Algo así, ¿verdad? Sin embargo, morirte, pues te mueres más tranquilamente. Pero te duermes, ¿no? No todos dormiremos. Pero hermanos, la bendita esperanza que tenemos, y así le llama, es que en un instante, en un momento, vamos a ser llevados al cielo. Oh, amados míos, qué gozo, qué alegría, qué fuerza da a tener esta bienaventuranza esperanza. Algunos no lo tienen. Algunos no lo tienen. Algunas iglesias han dejado de predicar esto. Algunos sistemas religiosos no creen esto, pero la iglesia primitiva se saludaba diciendo uno al otro: Maranata, el Señor viene. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros
seremos transformados. Yo sé que Pablo lo esperaba. Pablo escribió estas preciosas palabras. Él se incluye entre aquellos que iban a ser arrebatados. El Señor tuvo otro plan para Pablo. Y estuvo bien. Todos sabéis cómo Pablo murió, mártir, fue decapitado. Creo que hay miles de creyentes que en su andar han encontrado ese partir para estar con el Señor de una manera u otra. Algunos en los circos romanos comidos por las bestias. Y lo que aquellas personas vieron en aquellos circos romanos hicieron que miles aceptaran a Cristo. Muchos sufrieron persecución, hambre, desnudez, oprobio por amor a Cristo, esperando lo que tú y yo hoy esperamos. El tiempo pasó y la trompeta no sonó, pero ellos sabían y creían que Dios iba a cumplir su promesa. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a esta festividad la semana que viene? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bien, no quiero repetir lo que ayer de una forma clarísima se enseñó, y os animo a que veáis esa clase. Pero si está en lo correcto los números que estamos presentando, este año es diferente, es muy diferente. Pero aún diría más, tal y como vimos ayer, las piezas que estamos presentando, especialmente a través de las noticias, ¿verdad?, que se compartía ayer, que la hermana Cami estuvo presentando, nos muestra que lo que está pasando nunca antes había pasado. Nunca antes. Y os animo a que sigáis viendo. Yo, personalmente, no estoy diciendo que el Señor vaya a venir el domingo que viene, porque es la fiesta de las trompetas. El Señor va a venir el domingo que viene. Yo no estoy diciendo esto, porque el día y la hora nadie sabe. Pero sí estoy diciendo que lo que se está viendo en nuestros días, en nuestra generación, nunca antes se había visto. Y sí que puedo decir que le espero hoy anticipadamente, con ganas y deseo que Él venga hoy. ¿Para qué esperar mañana? ¿Verdad? Ahora, ¿puede venir la semana que viene? Sí. La mayoría de los predicadores que oigo, que tienen nuestra postura, dicen, no sabemos cuándo el Señor vendrá, pero cierto, no tardará. Y eso, hermanos, es lo que nosotros creemos. La situación mundial es caótica, y lo sabéis. Todo lo que se está viendo a lo largo y ancho de este mundo es caótico. El Señor viene. El Señor viene. Creo sinceramente que Dios no nos hubiera dado estos detalles si Él no quisiera cumplirlos. Dios no nos hubiera revelado estas verdades si Él no quisiera que estuviéramos atentos, velando, porque Él viene. Y me dirás, pero Pedro, mira, han pasado años y el Señor no ha venido. El Señor mismo lo dijo, que algunos dirán, mi Señor tarda en venir. ¿Recordad la parábola que Él mismo dijo? Y ese siervo empezó a maltratar a sus consiervos porque su Señor tardaba en venir. Y el peligro, hermanos, que veo, y lo veo en mi propia vida, es como perdonadme en este momentito, debido a nuestro enfriamiento espiritual, debido a cómo nosotros vamos rompiendo nuestra comunión con el Señor, vamos enfriándonos, vamos perdiendo más y más nuestra bendita esperanza. Y hermanos, una clave importante, y quiero enfatizarlo porque a veces se me escapa, ¿no? No es lo que yo creo, no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo opino, no es mi postura, es lo que la Biblia dice. ¿Ves la diferencia? Y reconozco, muchas veces yo digo, bueno, yo creo, ¿verdad que sí? ¿Nos ha pasado? Yo pienso.
La Biblia nos dice que va a llegar ese momento donde la fiesta de las trompetas va a tener por fin y en el último momento el propósito para el cual Dios quería que la celebremos. Esta mañana yo decía que os retábamos, y os reto a mí mismo, a que pensáramos si el Señor viniera el domingo que viene. Está bien, después de la comida, sí disfrutaríamos la comida. Está bien. Pero pensadlo en un momento. Si tuviéramos una semana de vida. Una semana. Si alguien te dijera, mira, tienes una enfermedad terminal, te queda una semana de vida. Fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Ninguno de nosotros tiene la seguridad de vivir mañana, también os lo digo, ¿eh? Pero pensad esto. Tienes una semana de vida. Hermano, ¿qué harías? Hermana, ¿qué harías? ¿Cómo sería tu comportamiento? Tu entrega al Señor, tu dedicación, tu búsqueda de Él. ¿Cuántas cosas mal hechas intentarías reparar? ¿Cuántas personas a las cuales les has hecho daño intentarías hablar con ellas para disculparte? ¿Cuánto de ti mismo desearías cambiar? ¿Cuántas cosas dejarías preparadas para los que queden atrás? ¿Verdad que sí? Hermanos, ¿quién no nos dice que el Señor viene la semana que viene? ¿Entendéis lo que quiero decir? Cuando vivimos con esa expectación, nuestra vida cambia. Nuestra relación con el Señor cambia. Nuestra relación con los demás cambia. Y el propósito de la fiesta de las trompetas es que nuestras vidas cambien porque el Señor viene pronto. Y podemos de esta manera animarnos en nuestro espíritu y esperarle. El día de la expiación es después del día de las trompetas. Ese día donde por fin, hermanos, por fin, seremos libres del pecado y de la muerte y viviremos con el Señor por toda la eternidad. Fiesta de los tabernáculos. Cuando Él dijo, he aquí yo voy a preparar morada para vosotros, la palabra es tabernáculo. Nuestro Señor ya fue adelante a preparar un lugar para nosotros. Si esa trompeta sonara hoy, ¿estás apercibido? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para irte con el Señor? Yo espero que sí. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias, Padre, por tu bondad al enseñarnos estas preciosas cosas. La fiesta de las trompetas nos habla de una verdad espiritual extraordinaria, grande, maravillosa. Y Padre, lo que estamos viendo en nuestros días, de verdad, Señor, que abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y Padre, yo te pido que a través de las clases que se están dando en la Fundación Bíblica, que se van a dar también, nuestra alma sea sacudida, espiritualmente hablando, Padre, y tengamos esa expectación grande de tu venida, porque el día de tu venida se acerca. No entendemos todas las cosas, Señor, pero creemos que falta poco tiempo. Las pruebas a nuestro alrededor son indudables. Queda poco tiempo. Y Señor, este mensaje que está siendo grabado ahora en las redes y que algunos van a escuchar, te pido, Padre, que ponga realmente en nuestra alma la realidad de que nos queda poco tiempo. Y pueda, Señor, avivarnos espiritualmente, enseñarnos espiritualmente, animarnos con esa bendita esperanza. Y Padre, guárdanos porque algunos dicen, no, el Señor tarda en venir, el Señor no va a venir, esto ha pasado toda la vida, esto es normal, cuando sabemos que no es normal. Padre, danos un corazón como esas vírgenes sabias que te estaban esperando. No entendemos todo, Padre. No sabemos qué va a pasar con nuestros cuerpos, cómo vamos a desaparecer, pero sabemos que tú lo has dejado claro con esta festividad de las trompetas, hablándonos del día de nuestra redención, cuando toda tu iglesia será llamada a tu presencia. Padre, te adoramos y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén.
Equipo técnico, no sé si podéis pinchar ahí el vídeo que os he pasado. Y no quiero adelantar nada, pero os animo a que veáis las clases de ayer con toda esa información impresionante. Y esta semana os estaremos compartiendo más cosas. Sí. Ese sonaba bien, ¿verdad? El vídeo dura 55 minutos. No os voy a dejar aquí escuchando un shofar 55 minutos, pero creo que es un buen ejemplo, la trompeta de Dios, el shofar. De verdad, hermanos, el Señor viene. ¿Será así el sonido? Parecido. La voz de Dios nos llamará: ¡Daniel! No estaba dormido, no te preocupes. ¡Rosa! Nos llamará a cada uno de nosotros. ¡Sofía! Ahí está, Sofi. Y que ninguno quede atrás. Ninguno de nosotros. Creo que ayer quedó bien claro. Que no sabemos el día ni la hora. Yo no lo sé. Solo le pido que sea hoy. Porque le amo. ¿Veis la diferencia? Sí, quedarán atrás los dolores de hueso y los dolores de bolsillo. Las deudas, hipotecas, tristezas, matrimonios rotos, familias rotas, soledad, tristeza, todo eso quedará atrás. Limpiará Dios toda lágrima de nuestros ojos, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero la razón que debe motivarnos, la mayor razón de todas, es porque le amamos. Y porque le amamos tanto que queremos estar con Él. Por eso. Y cuando uno ama, sabe lo que eso significa. Quiere estar con Él. Quiere el Señor movernos a ese corazón. Hermana Pepita, ¿tienes una pregunta? Las trompetas, que las oiremos, los que somos del Señor o todos en general, porque tendrá que ser, pienso, para los incrédulos escuchar este sonido, pero muy duplicado en el cielo. Yo creo que, vaya, no tengo imaginación para imaginar tanto. Pero sí pienso que para los incrédulos será algo horrible si es que ellos también las escuchan. Pienso, ¿me pones a aclarar? ¿Es una pregunta fácil de responder? Sí. No lo sé.
Bueno, voy a responderla de otra manera. Y no sé cuántos tenéis la misma pregunta o os habéis hecho la misma pregunta. Tengo un patrón bíblico que creo que nos ayuda a entender. Cuando Moisés se acercó a esa montaña que esta mañana hablábamos, ¿verdad que sí? Que humeaba y temblaba y había relámpagos y truenos y todo eso. La voz de Dios hablaba y el pueblo no entendía lo que esa voz decía, pero veía los fenómenos. A lo mejor me equivoco, no quiero ser dogmático. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos llamará con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso será la llamada. Creo que sus hijos escucharemos, oiremos y nos iremos. ¿Qué escucharán los demás? No lo sé, pero basándome en el patrón bíblico, pienso que un gran estruendo, un gran temblor, un gran algo que digan, uy, ¿qué ha pasado? Ahora, van a haber muchos acontecimientos y si queréis saber más, os invito a que miréis la clase de nuestra decana, de que dio ayer y antes de ayer, o de la que se va a estar dando esta semana. No sé si hay alguna pregunta y estoy mirando a mi equipo, si por favor me decís alguna